Vamos a dialogar con la doctora Alejandra Alvarado. Ella es cardióloga, coordinadora de la unidad coronaria del Servicio de Cardiología del Hospital Luis Vernaza. Doctora, hablemos sobre un punto clave. ¿Cuál es la realidad que se vive en el país? ¿Hay una cuantificación de las personas que están enfermas con el corazón o que pueden enfermarse en cualquier momento? Bienvenida a YAP TV Radio. Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? Bueno, como con respecto al tema de las estadísticas en nuestro país, es muy interesante saber que los últimos datos que hubieron en el INDEC sobre las enfermedades cardiovasculares acá en el Ecuador, inclusive durante pandemia, superaron al COVID. Es decir, las personas actualmente en el Ecuador se mueren más por problemas cardiovasculares que por ningún otro tipo de causa. Y esto coincide inclusive con las estadísticas mundiales. Es decir, las enfermedades cardiovasculares son las que lideran o están en número uno cuando se trata de mortalidad. Doctora, pero porque llega tarde el paciente y no realiza actividades de prevención. Exactamente. Lo que está mundialmente entendido es que nosotros podemos evitar llegar a tener enfermedades cardiovasculares, es decir, nosotros podemos evitar el infarto, podemos evitar los eventos cerebrovasculares, podemos evitar las arritmias y todo esto lo podemos evitar con una adecuada prevención primaria, es decir, actuar antes de que todo esto ocurra es posible. Pero la mayoría de personas no consultan para una prevención, sino consultan cuando ya tienen instaurada una enfermedad. Doctora, existe una creencia. Estoy delgado, estoy bien en el corazón. Estoy gordito, peor obeso, tengo riesgos con el corazón. ¿Cuánta realidad hay? En ambas cosas, tanto en el paciente obeso como en el paciente delgado, es necesario realizar una prevención. No necesariamente estar delgado quiere decir que uno está saludable. Existen enfermedades subyacentes como lo son las dislipidemias, es decir, tener colesterol elevado, que no está directamente relacionado necesariamente con el índice de masa corporal, es decir, no necesariamente porque yo estoy gordito voy a tener colesterol alto o no necesariamente porque yo esté delgado voy a tener el colesterol bajo. Eso solo lo sabremos cuando hagamos una consulta, hagamos una valoración adecuada y tengamos valores, en este caso de laboratorio, adecuados. El paciente delgado, si no ejercita, por ejemplo, no necesariamente está sano. Es decir, yo para decir voy a tener una baja incidencia de enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares a futuro, no basta solamente con estar delgado. O sea, tengo que ser una persona que no fuma, que hace actividad física, que se alimenta adecuadamente, que controla adecuadamente el colesterol, que sabe que su presión arterial está controlada, que sabe que su glucosa o azúcar está controlada. Todo esto son métricos o son parámetros que a mí me ayudan a definir la salud cardiovascular, no solamente el peso. Soy niño, adolescente, joven, menor de 50 años. Dicen muchos, no me tengo que preocupar por el corazón. Paso de los 55, llego a 60, 70, sí. ¿Hay una realidad en esto a considerar? Esto es sumamente interesante, Raúl, te comento. Actualmente lo que nos dice la evidencia es que la prevención primaria es tomar medidas para evitar el riesgo cardiovascular a futuro. Y hay algo, un nuevo tema muy novedoso actualmente que se llama prevención primordial. Y la prevención primordial es evitar tener factores de riesgo, es decir, actuar en el niño, actuar en el adolescente, iniciar desde edades tempranas para evitar tener factores de riesgo que me lleven a enfermedades cardiovasculares. Es decir, que la prevención no solamente tiene que ser en el adulto sano, la prevención debe iniciar desde la niñez, alimentando y empezando con los niños con el tema de las actividades físicas, con el tema de la alimentación, indicándoles que no es beneficioso ni está bien el tema de fumar y explicándoles que hay que cuidar su salud cardiovascular a futuro. Es decir, tenemos que hacer no solo una prevención primaria, sino también primordial y en esto se enfoca en la niñez y en la adolescencia. Desglosemos este tema. Ejercitar. Mando a mi hijo a pegar 5 vueltas al parque por día y con eso soluciono. ¿O qué es ejercitar al niño, adolescente, joven y adulto? Mientras más movimiento, mejor. Mientras el niño sea más activo, por ejemplo, logre hacer un deporte, mientras el deporte involucre mover toda la musculatura, mucho mejor para el corazón. La ventaja que tiene el niño o el adolescente es que al ser
una persona muy activa puede hacer mayor actividad que una persona que por ahí no se acostumbró durante su edad adulta a hacerla. El niño puede hacer actividad diaria, inclusive, siempre y cuando se mueva mucho. La natación, el básquet, el fútbol, las actividades aeróbicas son actividades adecuadas para todas las edades y mucho más durante la niñez, porque es cuando se va a acostumbrar a hacer todas estas actividades y a permanecerlas en la edad adulta. Se dice por historia que hace miles de años el hombre era nómada. Actualmente, para ir de un lugar a otro, utiliza un carro. La virtualidad y la llegada de la nueva era nos lleva a que seamos más sedentarios. ¿Hay alguna estadística sobre el impacto de lo que está trayendo el sedentarismo con la virtualidad en la actualidad, por favor, doctor? Sí, sí, totalmente. Desafortunadamente, la sociedad actual es una sociedad que nos vuelve sumamente sedentarios. Las horas laborables que tenemos, el tema de, bueno, la familia es importante, pero también por ahí no enfocamos adecuadamente o no dividimos adecuadamente nuestros horarios para poder también cuidar de nuestra salud cardiovascular. Cada vez tenemos trabajos que duran más tiempo, mal pagados, a veces necesitamos tener más horas laborables para poder cumplir o llegar a fin de mes, y esto aquí nos resta o nos quita tiempo de poder hacer actividad, lo que es el ejercicio adecuado, los tiempos o los horarios adecuados para hacer actividad física, y aparte de eso nos alimentamos mal también por la carga horaria que tenemos. Muchas veces no nos alimentamos adecuadamente, comemos comida rápida, picamos lo primero que encontramos, y es bastante complicado en el adulto. Por eso te digo, en el adulto es muy complicado porque tenemos toda esta sociedad que no nos permite tener una adecuada salud cardiovascular. Hay que tratar de encontrar el tiempo, el momento y tratar de generar costumbres para poder alimentarse adecuadamente y más que sea unos 20 minutos de hacer actividad física diaria. Recalco una vez más, mantener o enfocar o enseñar este tipo de costumbres desde la niñez y la adolescencia hace que cuando uno sea adulto busque y se acostumbre a realizar mucho más fácilmente este tipo de modificaciones, actividad física y alimentación saludable. Si nosotros lo queremos instaurar en el adulto, no es que es difícil o imposible, pero es un poco más complicado, ¿no? Doctora, hablando de la alimentación que usted enfoca, la virtualidad también tiene sus cosas positivas. Hay demasiada información sobre nutrición y muchos, por ejemplo, acuden al cero carbohidratos, papa, arroz, yuca, porque trae demasiada azúcar y con ello la gordura. Hay otros que en cambio van a otro tipo de regímenes o dietas. ¿Eso es alimentación plena, doctora? ¿O qué debe de comer la persona para evitar problemas del corazón y qué no debe de comer? Mira, información hay un montón en el Internet, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de seleccionar adecuadamente cuál es la información más real, con mayor evidencia y más palpable. Lo que actualmente nos dicen los estudios internacionales y las guías nutricionales internacionales es básicamente que nuestra alimentación debe ser predominantemente rica en vegetales. Eso es lo que está predominantemente enfocado a nivel mundial. Es decir, que debemos de consumir mayor cantidad de vegetales que cantidad de carbohidratos o inclusive cantidad de proteínas. Una adecuada dieta balanceada está estructurada por un plato que tiene 50% de vegetales y leguminosas, 25% del plato de proteínas y 25% del plato de carbohidratos. Todo lo que son cereales refinados, azúcares, carbohidratos, carnes rojas, todo esto de aquí en realidad ya se ha demostrado que es dañino para la salud. Como te digo, 50% del plato rico en vegetales, 25% en proteínas, 25% en carbohidratos. Claro, aquí viene el problema también del metabolismo, o sea, cómo asimila el cuerpo cada comida. Interesante este tema. Doctora, por favor, para ir ya cerrando esta entrevista, ¿qué actividades realiza el Hospital Luis Vernaza en torno a la prevención de problemas en el corazón? Recordamos, para niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría hacer un llamado a la población, primero en que no consulten al médico, tanto de atención primaria
como al médico general o al médico cardiólogo cuando ya tienen una enfermedad instaurada. Es muy importante hacer una consulta médica de prevención, ¿bien? Es decir, saber que yo estoy saludable, actualmente no tengo nada, pero saber que mi salud es real.